Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a dar lectura al Salmo 34 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final. Salmo 34, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. Quiera el Señor bendecir esta porción de su palabra que hemos dado lectura. Este precioso salmo, escrito por David, nos recuerda la gran diferencia que Dios hace entre aquellos que un día hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada a nuestro favor, y que en el momento en que creímos en Él, Dios nos justificó, lavando nuestros pecados y haciéndonos sus hijos, y dándonos también no solo la bendición de la salvación eterna, sino el cuidado amoroso que Dios tiene en esta tierra sobre cada uno de sus hijos, en los cuales siempre están fijos sus ojos para el bien. Y sabemos que de tiempo en tiempo, Dios, como en esta oportunidad en que nos toca vivir, deja caer sus juicios sobre la tierra, y es así como los hombres tiemblan, los hombres gimen, los hombres se conmueven y se espantan, y quizás también levanten su mirada hacia el cielo con gran temor. Y sin ninguna duda que los juicios de Dios no solo que han de caer sobre esta humanidad en el tiempo en que nosotros los creyentes ya estemos gozando de la patria celestial, sino que también caen a causa del pecado en los tiempos que vivimos. Y también la tolerancia, la misericordia de Dios muchas veces es sobrepasada, y por eso también decimos, ¿no?, cuando el hombre dice en este tiempo, Dios es injusto, nosotros a través de la experiencia y de la palabra de Dios vemos que los juicios de Dios siempre han sido y serán justos. Y justamente la ignorancia que la gente tiene de Dios, y también la mente, el pensamiento cauterizado, que hace que el hombre no se sienta culpable, y todo lo contrario, que en vez de culparse y mirar su corazón lleno de pecado, culpe a Dios. Qué triste consecuencia, y qué triste también el momento en que estamos viviendo, que vemos que el hombre no es capaz de mirar su corazón, de ver los juicios de Dios, de arrepentirse y de clamar a Dios para que Dios pueda limpiar su corazón. Pero sabemos que
como dice también este salmo y como repite en tantas experiencias de la vida del pueblo de Dios y de los creyentes, la palabra de Dios nos muestra que Dios no envía sus juicios en forma indiscriminada a todos por igual, sino que muchas veces Dios en su amor y en su misericordia hacia cada uno de nosotros, que no lo merecemos, pero que Dios se complace en darnos, en bendecirnos y en ampararnos, muchas veces nos reserva para que esos juicios que por el pecado Dios envía a la humanidad no nos alcancen. Hay muchas experiencias y también muchos ejemplos en la palabra de Dios que nosotros conocemos de memoria, que esto que estamos diciendo se ha visto reflejado en el pueblo de Dios. Recordamos en los días de la esclavitud de Egipto, allí el pueblo esclavo y no dejando ser salido hacia la tierra prometida por Faraón y las plagas que envió Dios y aquella plaga terrible de la muerte de los primogénitos. Así tenemos también cómo Dios no indiscriminadamente mató a todos los primogénitos, sino que hubo allí una excepción, y la excepción estuvo en aquellos que tenían en los dinteles de sus casas la marca de esa sangre de aquel corderito que había sido muerto y que justamente era señal para que aquel ángel que pasaba para dar muerte al primogénito no tocara el primogénito de esa casa que estaba protegida por la señal de la sangre del cordero que había sido derramada y pintada en el dintel de cada casa. Así Dios enjuició a todas las familias de Egipto, pero libró así también a todas las familias de su pueblo, el pueblo de Israel, por esta señal preciosa que figura asimismo de la sangre de Cristo que un día fue derramada a nuestro favor. Y también podemos recordar en aquellos juicios que Dios envió aún sobre su mismo pueblo, desobediente e idólatra. Recordamos en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 9, los primeros versículos, Ezequiel capítulo 9, los primeros versículos, la página 840, cuando Dios decide castigar al pueblo de Israel, a su pueblo, por todas las abominaciones que ellos estaban realizando y por toda la falta de temor y los pecados tremendos que estaban cometiendo contra Dios. Dios envió así a esos varones que debían enjuiciar al pueblo y debían también matar a aquellos que estaban pecando. Como dice el versículo 6, matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero había también una diferencia, había una marca, había una señal, como lo había en el dintel de las casas de
aquellos israelitas allí en Egipto, ahora también había una señal, como dice el versículo 6. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Allí estaba la señal puesta en aquellos hombres y mujeres que, como dice el versículo 4 de este capítulo 9 de Ezequiel, Dios había dicho: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Qué preciosa distinción, qué preciosa diferencia. Dios puso una señal en medio de la peste destruidora que envió a su pueblo, sobre aquellos hombres y mujeres que gemían y que clamaban a causa de las abominaciones. Es decir, que en el momento del pecado, de la inmundicia, guardaban sus corazones y levantaban su mirada a Dios, no aprobando lo que alrededor la gente pecadora hacía, sino clamando a Dios para que ese pecado no entrase y no destruyese sus corazones. Por eso también podemos ver que cuando esa orden de exterminio se dio, aquellos que tenían la señal fueron librados de la muerte. Y si recordamos aquella palabra que mencionaba el apóstol Pedro con respecto a este tema que estamos abordando, en 2 Pedro capítulo 2, los versículos 4, 5, 6 y 7, nos habla de la diferencia en distintos momentos que Dios hizo también sobre los justos. El versículo 4 de 2 Pedro capítulo 2, la página 265, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé involucrarse en las inmundicias del mundo, ellos que fueron también señalados por Dios, fueron librados de ese diluvio que vino sobre el mundo y sobre toda la gente malvada que murió ahogada y que perdió no solo su vida física, sino también su vida espiritual, es decir, que recibieron la condenación eterna. Y luego el versículo 6 de 2 Pedro capítulo 2 nos dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró, el versículo 7, al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí vemos también la gran diferencia entre todos los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra, metidos en el terrible pecado,
introducidos en la inmundicia, pero ahí también vemos la señal puesta sobre el corazón de Lot, el justo Lot, aquel que había un día creído en el Dios Todopoderoso y le había aceptado en su corazón. Él fue librado, él fue guardado, porque afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Y así dice el versículo 9, poniéndonos ahora a cada uno de nosotros, sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Podemos también recordar aquello que conocemos y que ha de ser dado en el futuro próximo del final de la gran tribulación, cuando en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan describe aquello que Dios le hizo ver en la isla de Patmos, cuando vio aquellos 144.000 que, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 4, podemos leer también el versículo 3, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué precioso, en medio del juicio de la muerte que podemos leer en los capítulos siguientes, capítulo 8 y capítulo 9, Dios reserva estos 144.000 pertenecientes a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos supieron, en medio de la gran tribulación, mirar a Cristo y ser alcanzados por Él. Alcanzar la justicia que trajo en sus vidas el perdón de sus pecados y la bendita salvación eterna. Y por eso vemos una vez más cómo el Señor, en medio de los juicios por el pecado que ha de acarrear en la gran tribulación todos los hombres y mujeres que no crean en Cristo como su Salvador personal y se dejen marcar por la bestia, cómo han de ser enjuiciados y cómo Dios guardará sus señalados. Y por eso decimos cómo Dios ha procedido, cómo Dios ha de proceder con juicios que han caído, que han de caer y que aún están cayendo, como vemos en este tiempo, que Dios está enjuiciando a la humanidad. Ahí es cuando también, y a través de estos ejemplos, la palabra de Dios nos debe llevar a pensar aquello que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, ha puesto en cada uno de nosotros. Seguramente ya lo hemos pensado y ya lo sabemos, ¿no es cierto?, de memoria, que el Señor ha puesto una señal en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de aquellos que un día hemos reconocido nuestros pecados, nuestras bajezas, nos hemos arrepentido de ellos
y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Desde ese momento precioso que quiera el Señor que todos los que estamos escuchando esta meditación lo hayamos hecho, Señor puso, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué precioso! Dios, desde el momento en que creímos en Cristo, y el apóstol nos ha sellado. Un sello indeleble, un sello que no se puede borrar. Una prenda del Espíritu Santo que está grabada en nuestros corazones. Y por eso mismo, qué precioso es recordar este sello en estos momentos. Recordar aquel sello que, como dice también el apóstol Pablo a los Efesios, desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Una herencia preciosa que tenemos los creyentes en el cielo. Y por eso que en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor, en este tiempo de inseguridad, que el creyente pueda recordar, que nosotros también podamos recordar la gran diferencia que hace Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios salvador, entre aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y aquellos que han rechazado y siguen rechazando el amor de Dios, que quiere limpiar sus corazones, que quiere darles la salvación y la vida eterna. Es en este momento cuando nosotros, los creyentes, aun a pesar de los muchos males, como decía el salmista David en este salmo que hemos leído, a pesar de los muchos males que el justo tendrá que pasar, de todos ellos los librará Jehová. Cercano está Jehová a los quebrantados, a los humillados, a los contritos de corazón, a los cuales salvará, a los cuales guardará. Clamaron los justos, y Jehová los oyó, y los libró de todas sus angustias. Pero la ira de Jehová fue contra todos los que mal hacen, y sus juicios cayeron sobre ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. En este tiempo decía que muchas veces aún los creyentes entramos en temor, entramos en angustia, es cuando debemos mirar hacia el interior de nuestro corazón y ver el sello precioso que Dios ha puesto en nuestra vida, el cual nos asegura también la salvación eterna, pero nos asegura también en esta vida la protección de aquel que es nuestro pastor, de aquel que es nuestro sustentador, de aquel que aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Qué preciosa bendición tenemos los creyentes, que no merecemos, pero que por la misericordia, la bondad, el amor de Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que en este tiempo de temor, en este tiempo de juicio, el creyente pueda encontrarse fortalecido por saber que el cuidado de Dios está sobre cada una de nuestras vidas. Porque como también nosotros muchas veces hemos meditado y hemos recordado cuando el Señor escribió a la iglesia allí en Filadelfia, en ese capítulo tan conocido por cada uno de nosotros, capítulo 3 de Apocalipsis, los versículos 10 y 11, cuando dice el Señor, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos seguir guardando la palabra de su paciencia. Y seguramente que hemos de ser guardados de la hora de la tentación, es decir, de la gran